Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Qué gusto poder reencontrarnos acá en Mega TV. Ya pasaron las elecciones, un poco más distendido el ambiente en lo político y aprovechamos para retomar las charlas con diferentes referentes de otros sectores, incluyendo los medios de comunicación, que siempre nos interesa repasar, porque la historia de los medios y de sus protagonistas es un poco la historia también de nuestra sociedad. Hoy vamos a presentar primero su semblanza, después charlamos con él. Está nuestro compañero Fernando Mongelós, de larga trayectoria aquí en esta querida mega cadena de comunicación. Vamos a conocer su historia, pero también gran parte de la historia de esta radio primero y de este conglomerado de medios después. Fernando Mongelós, esta es su semblanza y enseguida arrancamos la charla con él, Conversando la Noche. Fernando Manuel Mongelós Barbao. Nació en Asunción el 9 de abril de 1969. Tiene 54 años. Es el mayor y único varón de 4 hermanos del matrimonio conformado por Manuel Mongelós Rolón y Noemi Antonia Barbao, una brasileña radicada en el país hace 55 años. Hizo sus estudios primarios en el Colegio Salesianito y en la Escuela número 206, República de Haití, en el barrio San Vicente. Los estudios secundarios en el Colegio Nacional de la Capital y los universitarios en la Facultad de Filosofía de la UNA, en la rama de periodismo. Así también realizó su servicio militar en el Cimefor Naval. Le gusta el fútbol y el básquetbol, aunque en el primero de los deportes es más bien un apasionado de los debates, que bien podría formar parte del equipo de Deporte Total. Fernando es hincha del Club Nacional. Asimismo, en sus tiempos libres, le agrada disfrutar de un buen libro. Toda su carrera periodística la hizo únicamente en la mega cadena de comunicación, en la 780 AM, Radio 1 de Marzo, y actualmente conforma parte del staff de Mega TV. Sus inicios en el mundo de la radio fue mediante Corporación Deportiva Fénix, al mando de Pedrito García, con coberturas deportivas, y luego pasó a desempeñarse en el departamento de prensa hasta la actualidad. Redactor, locutor, lector de noticieros y en ocasiones voz comercial en fútbol, considerado por sus compañeros como un todoterreno en la mega cadena de comunicación. Bueno, querido Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un placer, gracias por invitarme. Realmente te tengo que confesar que soy un televidente diario de este espacio. Bueno, no pensé que yo iba a estar esta vez del otro lado del mostrador, pero bien, acá ya preparado para contestar las preguntas y, bueno, someterme a tu interpelación. Siempre quise estar en este lugar haciendo este movimiento que veo que hacen siempre los invitados de tu espacio. Sí, porque funciona medio como una especie de diván también. Es relajador, parece relajante. Sí, uno se relaja acá. Vos le adormecés a los invitados, después ya lanzar las preguntas. Sí, es una charla que a mí me agrada mucho también, Fernando. Y de cuando en cuando traemos colegas de este medio y de otros, porque también la historia de los medios es muy interesante. ¿Hace cuántos años? ¿Cuándo comenzaste vos a hacer radio? Comencé exactamente a fines del 89, comencé con Pedrito García en Corporación Deportiva Fénix. No me había todavía yo incorporado a Radio 1 de Marzo, pero se puede decir que oficialmente inicié acá en los años 90. En el año 1990 tengo, 33 años de romance con esta radio, porque te voy a decir que tengo una historia de fidelidad. Nunca trabajé en otro medio, solamente en la media cadena de comunicación, primeramente como Radio 1 de Marzo en sus inicios. Luego ya fui también siendo partícipe o testigo de cómo iban cambiando las cosas, las denominaciones. 1 de Marzo primeramente, luego pasa a ser media cadena de comunicación y ahora estamos también con un conglomerado más amplio. Estamos hablando de la década de el señor García Riveros, sí. Y después ya, lógicamente, el mando a cargo de la familia Harrison. Sí, pasaste por esa transición. Estaba nomás pensando 90, después los 2000, la segunda década del nuevo milenio, de 2010 a 2020, el cambio de guardia.
pasaste por varias etapas y compartiste con muchas grandes figuras. Exactamente, muchas figuras realmente que a veces tal vez pueda omitir alguna porque voy a olvidarme, pero realmente con muchas figuras de las cuales con todos ellos aprendí muchas cosas. Tengo que decirte realmente que inicié en el año 1990 acá, me encontré con figuras como por ejemplo Leandro Oviedo, más conocido como Lucho, Lucho que Oviedo. fue prácticamente mi mentor, fue el primero que me dio los primeros trabajos acá, las primeras, los primeros mandos a hacer, por así decirlo. Yo era el encargado, por ejemplo, al inicio, Mario, de pedir la altura de los ríos, la temperatura, todos esos servicios menores para ir adentrándome en lo que era el mundo de la radio. Luego comencé a hacer redacción también con los compañeros. Estaba en ese momento también Arturo Garoso, Amado Neri Farina. Como jefe de prensa, cuando yo llegué acá, lógicamente la mano él vine, Getulio Arrua Abinader Ñoca, que era el jefe de prensa, y en ese momento el señor José Antonio Bianchi era el coordinador de prensa. Ambos ya falleció, lógicamente, y también me tocó comenzar bajo la dirección de Ernesto García. Qué increíble, ese ¿no? fue el inicio de lo que tiene que ver con mi presencia acá en la radio. Siempre vinculado a prensa. Vinculado a prensa desde que entré acá, pero vine de la mano de Pedrito García con Corporación Deportiva Fénix. Gracias a un colega mío y viejo amigo también, vecino del barrio, Javier Esperanza. Su madre trabajaba acá en la radio. Sí, claro. Y habían, bueno, él estaba, como él hacía deportes con Pedrito, yo también. Me dijo, necesitan un muchacho en prensa para estar colaborando y me ofrecieron a mí la oportunidad. Vine y bueno, lo encuentro a Getulio Arrua Abinader, que siempre estaba con muchas ocupaciones, casi no le daba mucha pelota a la gente. Y dije, no, no me va a tener en cuenta. Sí, ¿verdad? tenía un carácter fuerte. Tenía un carácter fuerte, tenías que entenderlo. Después aprendimos a entenderlo, Mario. Claro. Y bueno, después, bueno, me quedé y bueno, comencé con las primeras labores. Bueno, un aprendizaje en general, ¿verdad? También estuvo Mario Rubén Álvarez en la época que yo estaba acá en la redacción. Éramos como 5 redactoras había. Recuerdo que la única mujer que estaba acá en la radio cuando yo llegué era Marta Jiménez, que después estuvo mucho tiempo en la red privada de comunicación. Bueno, de todos ellos iba aprendiendo algo y bueno, también las primeras oportunidades para poder hablar en micrófono, ¿verdad? Claro. Que me la dio también en su momento Amado Neri Farina y también Getulio Arrua Abinader. Uno de repente iba metiendo la pata, pifiando un poquito, bueno, tranquilo, más pendejo, mira, hacer lo tuyo, bueno, y así. Después, bueno, pasó el tiempo, mira, pasaron 33 años, bueno, qué increíble. Estoy acá, ¿cómo se dice? ¿Cómo te voy a decir? Ya un vitalicio prácticamente. Hay Sí. gente que me dice, mira, allí pusieron, le sacaron a Fernandito de un lado y después pusieron la antena de la radio. Esto decía, por ejemplo, decía el finado Sosa Briganti, siempre bromeaba así. Javier Sosa Briganti. Sí. No, la verdad que es una historia apasionante porque es un caso raro. Casi todos los que somos hombres de radio fuimos y vinimos a varias emisoras. Vos sos hombre de una sola emisora. Solamente, exactamente. Una fidelidad increíble. Casi porque como un matrimonio. Me llegaron a ofrecer incluso allá otros medios de radio, pero mira, tenía una suerte de cuestión sentimental acá con la radio y bueno, no pensé en otra cosa. Es más, yo también vivía muy cerca acá. Estaba en el barrio Claro. San Vicente, que está a escasos minutos acá en la radio. Y bueno, una cuestión de conveniencia también hizo que me quede acá. Ahora, un clásico hombre de radio porque muy pocos conocían incluso el rostro de Fernando hasta que apareció Mega TV. Porque eras un animal de radio que estaba todo el día en cabina de radio. Casi nunca habías hecho televisión, ¿no? Nunca, realmente hay que decir que es la primera experiencia para mí y para muchos otros compañeros que hacen radio. Sí. Estar justamente en media cadena, estuvimos allí, como vos decías, desde el inicio con esos dolores de parto, con los primeros comienzos, con un poquito de dificultad, pero bueno, también me abrió la oportunidad. Y bueno, con gente ya experimentada como vos, se hizo más fácil también la cosa y bueno, nos vamos consolidando de a poco. Bueno, obviamente esta va a ser una charla bastante completa porque queremos repasar todos estos años. Fernando lo dice así rápidamente, pero esto fue realmente más de 30 años, 3 décadas. Hubo golpes de Estado, Sí. hubo azonadas militares, juicios políticos. Completamente. Y parece un soplo, Mario, pero realmente yo tengo que decir que la mitad de mi vida la paso acá en la radio porque, bueno, la mitad Claro. del día uno está acá en la emisora y, bueno, yo estoy llevando prácticamente 33 años acá y comencé a trabajar acá de los 20 años. O sea Claro. que más de la mitad de mi vida hasta ahora la pasé acá, pero bien, siempre con buena gente. Nunca tuve una mala experiencia, buenos compañeros, vi pasar muchísima gente. Si te puedo contar de repente cuáles eran los primeros cronistas que estuvieron acá en la radio. Sí, algunos Cuando que yo te llegué, acuerdes. Te voy a recordar, Sí. era Tony León, que cubría Presidencia de la República, Claro. Alfonso León, su hermano, que todavía sigue acá también en la media cadena de comunicación, Babi Argüello, que sí. cubría el legislativo, al igual que Gillo Riveros, y en esa época se cubría mucho el tema de la sesión de la Junta de Gobierno, que era los miércoles. Gillo era el encargado de eso. Plutarco Gillo Rivero. Plutarco Marcial Rivero, exactamente, más conocido como Claro. Gillo, que todavía sigue haciendo radio. Sí, sí. Y también estaba también Fermín Martínez, que cubría la parte policial.
Un Cierto. personaje, siempre una persona con traje bien, bien puestito, con una voz finita. Y después creo que se metió a hacer cuestiones de cooperativismo. Pero eran los móviles que estaban en ese momento y bueno, de lo que también se pudo aprender porque salí también en la calle en un momento a hacer de móvil. Pero más estuve siempre en la redacción acá en planta, como se dice. Bueno, interesantísimo, porque además ahora me estoy acordando que en ese momento también esta radio se vinculó mucho con Canal 9, porque el señor Alcides Riveros tomó comando del 9 después del golpe de Estado. Entonces, gran parte de los 90 hubo una interacción muy fuerte entre las figuras de la 780, de la FM y también de Canal 9. Sobre todo cuando hablamos también de esa interacción, porque cuando había, por ejemplo, una cobertura de elecciones como la que tuvimos recientemente, era un conglomerado de medios y teníamos también nosotros de repente una suerte de vínculo con Canal 9 porque también los dueños eran los mismos. Entonces, de ese lado también se hacían cobertura y de repente algún que otro cronista de la radio aparecía en cámara y la gente sabía de quién se trataba. Yo recuerdo también, Fernando, que en esa época era muy común que los cronistas de la 780 vayan un rato a la FM a hacer un servicio o que graben un servicio para pasar también en la FM. Exactamente, un servicio que podía ser informativo, también deportivo. Los propios compañeros que hacían deporte, por ejemplo, el caso de Antonio Faría, u otros de prensa también, iban a hacer un pequeño espacio informativo en la FM. Varias veces me tocó realmente. Y bueno, podríamos recordar también a varios compañeros y también operadores de la FM de esa época, ¿verdad? Claro, José Lesme, uno de los históricos. Histórico. José Lesme, uno de los que estaba acá. Reinaldo Jara también ya falleció. Ángel Emilio Bauman, el popular Baumita, así le decía Pedrito García, entre los operadores ya antaños de la época. También el propio Crispo Lovera León, que en algún momento dado era el jefe técnico de la radio, pero si hacía falta, también se metía para hacer de operador. Con Luis Quiroga también compartí mucho tiempo, hoy ahora un compañero que está en la 970, pero mucho tiempo también, horas en la noche, porque teníamos también nosotros el noticiero de la noche. Teníamos 4 noticieros, Mario. A las 6 de la mañana, al mediodía, 18 horas y 23 horas. Y ese último espacio lo hacíamos con Luis Quiroga. Y recuerdo que acá de repente uno tenía que manejar el tiempo porque como teníamos que ir en colectivo en la casa, mira, faltan 10 minutos, 5 minutos y de repente hacíamos una trampita y cerrábamos 1 o 2 minutos antes para poder alcanzar la línea 19 que pasaba acá frente a la radio. Era una aventura, una odisea. Los trucos de la radio, claro. Exactamente, Me viene a la mente una cantidad de nombres. Sergio Vinilo Báez. Exactamente. Que fue un hombre que nos ayudó muchísimo. Báez, su hermano, que está ahora en Radio Caita también, pasó por acá. Sí, porque, a ver, antes de cerrar este primer bloque, vamos a tener que, esto yo grabo y va a quedar para la historia. Inclusive quiero escribir la historia de la radio, entonces esto me va a servir mucho. Estoy pensando, 4 boletines por día. Sí, 4 boletines en por día. Media hora cada uno más o menos. No, duraba 1 hora, Mario. Una hora. El boletín más tempranero lo hacía siempre Getulio Arroyo Benaer, que se levantaba temprano. Era una persona que se levantaba temprano y ya antes de las 5 de la mañana. Incluso él hacía sus ejercicios físicos. Trotaba, luego se bañaba, venía a la radio, él hacía el primer boletín. También hacía el que iba a las 18 horas. Había otro que iba a las 11:30 de la mañana y el último que era a las 23, mucho tiempo lo hice con Hugo Cáceres. Todos, Hugo Cáceres, un histórico también. Que tiene una memoria fantástica, tiene que venir un día tenés que decirle también que... Ahora, para redondear antes la pausa, todos esos boletines se redactaban completamente. Totalmente, se entregaban la vieja máquina de escribir y eran de repente, se hacía una copia en una cuartilla, la famosa, el papel de segunda mano, y incluso con un carbónico, Mario, porque debían tener los 2 locutores, siempre se leía 2. Claro. Entonces, de repente, un carbónico para hacer la copia, no teníamos fotocopia. ¿Y te tocó todavía la época de los teletipos? Sí, exactamente. Las teletipos me tocó en la época que teníamos los servicios de EFE y de Deutsche Press Agentur, la agencia DPA, la alemana. Correcto. Que tuvo un funcionamiento tremendo, sobre todo en la guerra del Golfo Pérsico, donde llegó la radio a transmitir durante 24 horas cuando estalló esa guerra. Y bueno, justamente nos tocaba a los compañeros cubrir todo el día. Incluso tuvimos que cambiar nuestros horarios acá en planta por esa situación extraordinaria que era la guerra. Bueno, historias increíbles con Fernando Mongeló, que tiene una gran memoria, por suerte también, y nos ayuda a recuperar para todos. Aquel que está viendo y que a lo mejor no sale con una teletipo, eran grandes aparatos donde llegaban las noticias y se imprimían. Esto se arrancaba de la máquina, eran pliegos de hojas y se leía directamente, porque estaban además magníficamente y eran redactados. Ruidosas, Mario, eran Bien ruidosas. Que uno tenía que, uno no seleccionaba la noticia, venía todo lo que expulsaba eso y después vos tenías que seleccionar eso. Claro, y uno marcaba. Claro. Se ponía incluso una sala alejada de la sala de locución por el ruido que hacía. Por el ruido, claro. Porque la tipeaban automáticamente las noticias. Un mundo distinto al de hoy, que está todo acá en este teléfono, ¿no? Cómo cambió la historia, pero qué linda recordarla justamente con personas como Fernando Mongelós. Enseguida, seguimos conversando la noche hoy con nuestro invitado especial aquí
en Mega TV. La vieja y querida radio Primero de Marzo 780M, y en ese momento también la 97.1 FM Primero de Marzo, abrieron sus puertas, inauguraron sus transmisiones el 4 de mayo de 1976. Fue una revolución en la radiofonía paraguaya porque por primera vez había una radio tan moderna en materia de tecnología, se suplantaban una cantidad de herramientas que eran nuevas para la época. El edificio además estaba construido para radio, teníamos el Caracol al lado y era de la misma empresa, los Napur Riveros, y en realidad jugar en Primero de Marzo era como jugar en el Real Madrid. Yo siempre digo esto, cuando lograbas incorporarte a esta empresa, era estar en las grandes ligas, Fernando. Era jugar en primera, realmente, como se decía Mario. Yo he visto, como yo me inicié acá, he visto muchos compañeros también que venían de otros medios y se iban acoplando. Y bueno, para ellos era también un sueño estar allá, como vos decís, en las grandes ligas. Hablando de la innovación en la radio, yo lógicamente no estuve en esa época, estamos hablando de la década del 70, pero siempre escucho una nota del querido Miguel Arrúa, donde él comenta que él fue la persona encargada de ir a traer en Buenos Aires el elemento primordial que iba a dar el inicio a la transmisión en la radio. Que no recuerdo cómo es, pero era un elemento técnico que era el que hacía que la radio salga al aire. Y él siempre se jacta de eso, que él lo fue a buscar. Otro que también tengo que invitar, Miguel Arrúa, un prócer de la radio que era múltiple función, desde operador hasta técnico, pasando por coordinador general. Llegó a ser coordinador general y era el alma mater cuando se hacían acá las famosas coberturas de rally. Él era el encargado de organizar todo eso, Mario. Bueno, ahí está otro momento también histórico, ya en la época de Norberto Fabiani, que en paz descanse, y las épocas de varios directores que pasaron por acá. El rally fue sagrado siempre. Era una, como yo decía, una suerte de buque insignia en cuanto a materia de transmisiones. Era nuestra marca registrada, porque en esa época la radio, en los comienzos del rally, no tenía prácticamente competencia. Después fueron apareciendo otras radioemisoras, Mario, pero nosotros prácticamente éramos los que cubríamos las 24 horas. Y teníamos la suerte de que nuestros directivos también eran amantes de ese deporte, del automovilismo. Y bueno, con eso también hacíamos un esfuerzo bastante grande, porque te cuento que no solamente los periodistas deportivos estaban involucrados en lo que tiene que ver con cobertura de rally, sino todos los funcionarios en general, a uno que otro poco quedaban acá en la guardia para lo que tiene que ser alguna información de urgencia, porque esos 3 días de competencia, las 24 horas, incluso con comentaristas en hora de la madrugada, los cubríamos completamente con el rally. Por eso es que la radio tuvo esa suerte de marca registrada y el automovilismo se identificaba mucho con Primero de Marzo. Bueno, volviendo un poquito a algunas transformaciones que fuiste viviendo vos, a vos te tocó también el paso de Primero de Marzo FM a Latina. Exactamente. En los años 90. Exactamente. Antes era la 97.1, que era el color anaranjado, era el que le identificaba. Después, lógicamente, fue Radio Latina, después se acopló Canal 100, últimamente ya estamos hablando de acá hace pocos años Romance, pero me tocó esa transformación y hay que decir igualmente, Mario, que pasamos por muchos elementos en los dispositivos técnicos, quería hablar de eso. Anteriormente, las grabaciones los cronistas los traían en la famosa, en la cassette. Claro, la casetera. Y uno tenía que colocarlo en la radio grabadora y a retroceder o adelantar lo que hoy se hace con un mouse en una computadora, vos tenías que hacerlo con la mano, ¿verdad? Buscar el punto. Buscar el punto exacto, donde generalmente te cuento una estrategia. Los compañeros cronistas de repente dejaban un papelito marcado en el cassette donde vos podías escuchar, esta es la parte más importante, y vos tenías que adelantar o retroceder, y de repente eso después se trasladaba a la famosa cinta reel, que era la que después los operadores, como José Lem y los demás compañeros, también lo pasaban en el boletín. Eran dispositivos más grandes. Hoy en día es todo más fácil. Ahí hay dos personas claves. Nicolás Delgado, que en paz descanse, que muchos años presidió la sala de grabación. La sala de grabación. Bueno, y Santiago Jiménez, que también manejaba Exactamente. muy bien. Y hablando de Nicolás Delgado, él también fue uno de los grandes colaboradores de la radio en materia de transmisión de rally. Sí. Porque él era también él era radio aficionado, se metía mucho con la parte técnica y también incluso personal de su propia radio, colaboraba con Radio Primero de Marzo. Primeramente fue Gunter Kraus, otro técnico conocido, ya fallecido también, igual que Nicolás, y bueno, ellos fueron los que ponían toda esa logística en cuanto a materia de transmisión. Así que fue una persona muy importante también en la vida de Radio Primero de Marzo, Nicolás Delgado. Dos técnicos que no quiero olvidarme, Fernando, Ramón Alvarenga y Acre. Y Acre, padre. Exactamente, Ramón y el hermano también de Ramón, que es Nicolás. Nicolás exactamente, ellos eran realmente, yo recuerdo una
una forma muy tranquila de hacer de Ramón Alvarenga. Sí. De repente hubo un desperfecto en la, en la consola, eran las consolas que se levantaban, Sí. las tapas, así como el capó de un auto, ¿verdad? Exacto. Y venía él así con una tranquilidad y decía, bueno, vamos a ver qué le pasa a este bicho, decía. Y comenzaba a revisar, ¿verdad? Y bueno, eran verdaderamente técnicos que por muchos años estuvieron acá y bueno, marcaron también su historia acá en la radio. Y estoy hablando igualmente de que esas cintas reel después se transformaron y llegó el mini Dix. Claro. También íbamos a trabajar en un momento con Ya el mini digital. Digital, exactamente. O sea, los dispositivos se iban cada vez achicando más Sí. y bueno, ahora como decís, todo está en un teléfono celular, pero ahora ya utilizamos la computadora, ¿verdad? Claro. Uno puede buscar archivos, lo que sea, pero te digo, A vos todavía te tocó el cartucho, por ejemplo. el cartucho, claro, el cartucho, el famoso magazine, que era lo que iban colocando los operadores, ¿verdad? Que tenían que incluso hacerlo en forma manual. Y rebobinar. Y ellos tenían que saber el momento exacto para colocar eso. Los jingles, por ejemplo, de las transmisiones deportivas eran todos con cartucho, Mario. Sí. Por ejemplo, Corporación Deportiva Fénix, conducido por Pedrito García, tenía un montón de jingles porque ellos iban cambiando de acuerdo a la modalidad deportiva que se iba informando. Claro. Tenis, ping-pong, boxeo, Claro, todas ya esas sería cosas, ¿verdad? básquetbol. por Exactamente, ejemplo. con jingles que él mismo conseguía. Así que era mucho trabajo para el A operador ver, que tenía que colocarla con la mano. Ahí quiero explicarle a la gente menor de 50 años. Sí. Los cartuchos eran como unos magazines. Claro. Tenían muy corta duración. Tenían la virtud de que retrocedían automáticamente y se ponían de vuelta en el punto. Sí. Entonces uno mandaba algo corto, un jingle, una publicidad de 30 segundos, un eslogan, iba a través de esos cartuchos. Claro. Y ahí hay una anécdota famosa que nunca vamos a decir ni ya recordamos quién fue, pero una locutora cuando le preguntó a su operador qué tema iría o qué grupo iba a pasar, el operador le dijo, tengo cartucho. Entonces la Sí. señorita dijo, Anunció y ahora como escucharemos al grupo cartucho. Increíble. Y vos sabés que esos cartuchos eran, pero estaban todos apilonados, Mario, porque Sí. eran de acuerdo al momento que se debía Sí. pasar la publicidad. De repente podían haber equivocaciones, pero te digo nomás, los elementos que eran, que hoy en día uno tiene así a un toque, un clic, un mouse, eran antes dispositivos más pesados. No, evidentemente el operador era un hombre orquesta, muchas veces Sí. tenía un asistente, la gente de sala de grabación Claro. trabajaba 12, 13 horas al día, se preparaban los programas Sí. ya con antelación y por supuesto había también un gran trabajo de producción que hasta ahora hay. La Sí. productora o el productor del programa es casi el corazón del programa de radio. Exactamente. Hablando de productoras, las primeras productoras a las que yo encontré acá cuando llegué a Radio 1 de Marzo eran Aide Galeano, Sí, que está en la universidad, profesora. y Gloria Torras. Gloria Ellas Torras. fueron las primeras productoras, ¿verdad? Mira Después vos. también estuvo por acá Estela Álvarez. Seguramente voy a pecar omitiendo algunos nombres, Mario, pero son los que me vienen a la cabeza. Claro, realmente. y bueno, no olvidemos que ya una etapa más reciente, aunque al final completó casi 2 décadas también, Claro. estaba Mabel Villamayor, nuestra Claro, querida Maravilla compañera. Mayor. Al no operador también Vicente Benítez, que mucho tiempo estuvo acá con nosotros, ¿verdad? Sí. También otro operador histórico. Y en esa época también los operadores tenían que tener un buen pulso, Mario, porque recordad que debían, para iniciar una música o lo que sea, debían bajar con la púa. Claro. Y había que tener una suerte de puntería para comenzar exactamente la música. O sea, era una cuestión de pulso también. Bueno, ahí me tocás mi oficio porque por eso nos llamaban pinchadiscos. Ahí porque está, pinchábamos claro. los discos. La Eran la aguja. las famosas consolas Sí. Harris. Había que tener mucha habilidad Sí. y muy pocos hacían radio operación. Uno de ellos justamente Santi. Santiago Jiménez, que para mí, por lo menos acá a nivel local, fue el primero que yo conocí haciendo esa doble función. Ponía un micrófono en la consola Y tengo realmente, y hablaba. sí, el mismo operaba y él mismo hablaba, tenía una voz excepcional. Y te cuento, Mario, que me viene mucha a la memoria realmente ese trabajo con Santiago Jiménez, porque antes las coberturas deportivas también se hacían los sábados por las inferiores. Claro. Y algunos que otros compañeros estábamos destinados para los partidos en la inferior que Todo, no se transmitían. ascenso, inferiores, Exactamente. todo. Generalmente los partidos de primera división también conseguían en las inferiores, en la categoría, en las 3 o 4 categorías que había, y los compañeros eran designados. Pero Santiago tenía en ese momento de la tarde, en la AM, su programa se llamaba Discoteca del Sol. Me acuerdo. Él tenía por FM, pero también la hacía por la AM. Sí. Entonces él iba pasando música y de vez en cuando iba haciendo el reporte con los compañeros que estaban diseminados por la cancha. Y él era una suerte de coordinador allí porque iba pasando a los muchachos, bueno, cancha Sudamérica, cancha por Colombia, lo que sea, fulanito tal, el uniforme. Y ahí íbamos entrando y bueno, disfrutamos de música mientras veíamos los partidos los sábados de tarde. Qué increíble, ¿no? Qué época hermosa. Me acuerdo cuando me lo contás, parece que está. Y a la noche sí, en los programas musicales que a veces hasta transmitíamos simultáneo para FM y AM. Claro, recordemos los viernes de noche de repente había una conexión de la música que justamente generaba la radio FM 1 de marzo, iba directamente a Caracol o viceversa. Así mismo, tengo alguna grabación de Alan Woods, por ejemplo, transmitiendo directo de cabina de Caracol
a las dos radios. Cuando vos Fabuloso. hablabas, Mario, de la aguja, mira que eran elementos muy sensibles que varias veces se llegaron a romper incluso. Bueno, otra historia aparte, la radio. Cada operador era responsable de su púa. Exactamente. Y cuando la rompíamos teníamos que rendir cuentas Tenía a la un administración. costo bien saladito. Entonces teníamos que cuidar como si fuera nuestra madre. Ahora, redondeando este bloque también, me quedo pensando en esas figuras que marcaron época. Algunas vos compartiste, otras no. Porque esta radio, en este grupo, estuvo desde Miguel Ángel Rodríguez, tanto Lin Leguizamón, entre las mujeres también algunas muy conocidas, muy prestigiosas, Juanita Carracela. Nila López. Nila también estuvo López, acá, sí, una estuvo gran periodista. Gloria de la Gracia también. Exacto. Teresa Godoy. Teresa Sí. Godoy, una gran Estoy profesional. tratando de hacer memoria porque Sí. como yo voy a pecar si me olvido alguna, pero bueno, donde la memoria me alcanza estoy acordando de algunas figuras. Sí. Estela Rufinella inclusive También llegó a la tarde llegó a tener su programa acá. a tener su programa, ¿te acordás? Que era nuestra compañera en Canal 9. En Canal 9 y también cuando eso fue una interacción. Exacto, porque era esa estaba confusión que yo decía que se el dio mismo en esa grupo. década. Benjamín Fernández llegó a estar. Benjamín Fernández llegó a estar acá, creo que él llegó a conducir, no sé si 1 o 1 año y medio aproximadamente, llegó a tomar la posta marcando pauta, pero después cambió el nombre de su programa, se llamó Este País. Cierto. El programa, él lo cambió y después volvió nuevamente el viejo esquema marcando pauta, pero estuvo Benjamín 1 año y piquito. Carlos Martini llegó a pasar. Carlos Martínez llegó a estar también bien temprano en la mañana todavía compartiendo con Carlos Peralta. Ajá, En una época ok. donde también se fueron incorporando a unos compañeros para la doble conducción. Sí. Bueno, varias figuras que fueron pasando y de todas ellas aprendimos algo realmente. Carlos Peralta es lo que más años duró. Claro, el ciclo más largo de Marcando Pautas lo tuvo Carlos Peralta, que fue realmente un tiempo bastante prolongado. Salió un tiempo, 1 año, pero después volvió nuevamente. Después vamos a hablar un poco de deporte, porque acá Sí. pasaron Arturo Rubín, grandes conductores, Javier Sosa Claro. Briganti. En la época anterior estuvo Julio del Puerto, por Julio del ejemplo, Puerto, muchos claro, años con Carlos Gómez. exactamente. Yo no le llegué a conocer a Carlos Gómez, pero ya en la época que Arturo lo reemplaza, sí, yo ya estuve aquí Sí. bajo el comando de ellos. Juan también. Carlos Lauro Romero. Exactamente. Johnny Ceballos. Johnny Ceballos, Rubén Darío da Rosa. Claro. Varios compañeros, sí. Nuestro amigo Casenave también. Gabriel Casanada también. Hay que recordar también que incluso nuestro actual gerente de prensa de Radio 1 de Marzo, Carlos Baja Parzajul, llegó a formar un equipo deportivo a la noche y su equipo se llamaba A Todo Juego. Y recuerdo que debutamos incluso con aquel famoso sudamericano de básquetbol Sí. que llegó en la década de los 90, que el Atenas de Córdoba llegó a ganar acá. Y Sí. allí hicimos realmente un equipo fantástico donde teníamos relatores de primera y comentarios de primer nivel. Carlos Báez Parzajul. Carlos Baja Parzajul, exactamente. Mirá A vos. Todo Juego se llamaba el A espacio y él todo lo juego. conducía. Qué muchas cosas. Porque qué Carlos muchas- también fue coordinador de deporte también antes Sí, de yo sé, meterse en además la es empresa. pelotero, igual que Sí, todos nosotros, completamente. fanático del deporte. Sí. Bueno, historias realmente fabulosas que todos recordamos, inclusive usted en casa seguramente, que tienen que ver con nuestra propia historia como sociedad, porque cada medio de comunicación es una construcción colectiva de la sociedad. Enseguida estamos con un protagonista de todos estos años, Fernando Mongelós. Quizás no es aquel protagonista que usted conoce en primera plana, en primer lugar, siempre estuvo ahí asistiendo, un gran asistidor, pero es sí el corazón de esta emisora. Enseguida volvemos con él para seguir conversando la noche. No es fácil resumir más de 30 años y lo estamos tratando de hacer con Fernando Mongelós. Fernando, sos soltero. Yo soy soltero, sí. ¿Sí? Estoy consagrado a la soltería, Mario. Todo el mundo me pregunta qué pasa. Sí. Y es una cuestión de vocación realmente. Claro. Entonces, me dice, ¿por qué no te casás y compañía? Y cada uno sabe la mochila que puede llevar o no, ¿verdad? Y siempre tomo una frase de Arturo Rubín que decía, te cases o no te cases, igual te vas a arrepentir. Bueno, cada uno es consecuente con eso y Es bueno, cierto. seguramente si es un error o no, tenés que asumir las consecuencias, pero es una No, se dio decisión así. personal, ¿verdad? Se dio así. Exactamente. Ahora, estás como casado con esta Yo empresa. estoy casado con esta es realmente mi pareja, la A mí, radio y el canal. Una vez Evo Morales me dijo, yo estoy casado con Bolivia, me dijo, porque Ahí eres está. soltero también. Soltero también, exactamente, Tiene una sí. hija, pero eres soltero y vos no tenés hijos. No tengo hijos, No, exactamente. bueno. No tengo hijos, pero tengo abundantes sobrinos. Bueno, mamá. Sí, vive- mamá todavía vive, ella tiene 82 años, es una inmigrante que vino de Brasil. Sí. Papá sí falleció en el 99 y es simpática la historia de mi mamá. Ella es una inmigrante radicada acá hace 55 años, yo tengo 54, Sí. ella vino un año antes que yo acá, se casaron con papá en San Paulo. Papá era estudiante de mecánica automotriz, en esa época se estudiaba mucho en San Paulo, ¿verdad? Cierto. Vivió allá.
Se casan allá y le dice a mi mamá siempre se acuerda de esa anécdota, una mentira que quedó de por vida, ¿verdad? Vamos a conocer mi país un ratito, después volvemos, ¿verdad? Se quedó 55 años Sí, y bueno, nací yo y nacieron mis otras 3 hermanas. ¿Cómo se llama tu señora madre? Mi mamá se llama Noemia Antonia Barbao, el apellido, Sí. viuda de Mongelos. A vos sos Mongelos Barbao. Ella es Yo pensé que Barbao era porque Pedrito te solía decir. No, es mi segundo apellido. Ah, ok. B-A-R-B-A-O y lleva la diéresis sobre la A para darle esa acentuación en Y ella es portugués. de Sao Paulo. Ella es de San Pablo, pero es del interior de San Pablo, de una ciudad que se llama Ariraña, que queda en el interior de San Pablo, de las tantas y millones de ciudades que hay en San Pablo. Claro. Por eso ella sería una paulistana. En los que Claro. viven fuera de la capital de San Pablo, a los que viven en la capital de San Pablo le dicen paulista, y si vos vivís en otro lugar del estado, que es el interior, se le dice paulista. Mirá vos, eso no lo sabía. Sí. Ya como la bonaerense en Buenos Aires, son todos los de la provincia Claro, de Buenos claro. Aires. Y por eso también tu apego a la cultura brasileña. Exactamente, mucho, exactamente. Por eso es que vos una vez me calificaste como el espía de Itamaraty. ¿Verdad? Bueno, de repente colaboro con algo que sé, sobre todo con los compañeros de fútbol, siempre estoy mirando algo de fútbol brasileño y le tiro unos aportes. Claro, ¿verdad? no, es fundamental. Aparte, es una cultura realmente Y la atractiva. lengua la tenés que hablar porque es mi lengua materna. Tu lengua materna. Exactamente. Claro, Fernando, vamos a ir saltando porque demasiadas cosas todavía nos falta mencionar, pero 1 de marzo y toda esta media cadena se caracterizan por las grandes coberturas. Hemos estado en visitas papales, hemos cubierto hechos internacionales muy trascendentes. ¿Te acordás de algunos así? Bueno, recuerdo, yo antes de ingresar acá a la emisora, recuerdo que una de las coberturas internacionales que se hizo, no estando yo aquí, lógicamente, fue el de la Guerra de las Malvinas, y recuerdo que siempre comentaron que nuestro corresponsal en ese momento allí fue Gillo Riveros. Fue Es uno de los cierto. que estuvo allí. Y bueno, esa fue una cobertura también extraordinaria que tuvo que ver con algo nefasto de la historia que es la guerra, ¿verdad? Sí. También acá tuvimos la famosa cobertura de los rallies que estaba hablando, las elecciones. Otro clásico de la media cadena de comunicación es la cobertura de Cacupé. Cierto. Como todos los otros medios también, lógicamente, que Ya. durante años se llamaba En la Ruta de la Fe o Por la Ruta de la Fe. Es cierto. Que duraba comenzaba también ya 24 horas. El 7, todo claro, hasta- y después hasta la misa final. Tuvimos también cobertura extraordinaria como la guerra del Golfo Pérsico, que ocurría en la década del 90, donde allí te comento que lógicamente estuvimos todos durante horas. Incluso nuestros horarios habituales se cambiaron justamente para seguir paso a paso lo que tenía que ver con la guerra. Y ahí fuimos incluso aprendiendo, se me quedan en la cabeza los famosos términos como el misil Scud, el Claro. Tomahawk, Tomahawk. los misiles Patriot. Claro. Son cosas que me quedan en la cabeza porque todo el día estábamos leyendo novedades al respecto. Bueno, y de repente la Teletipo tenía una particularidad, Mario, que tenía una cierta alarma cuando venía una información muy importante. Sí. Esa era una ventaja, porque vos tenías que seleccionar todo lo que ibas a leer, ¿verdad? Pero de repente había un ruido, tipo una alarma que decía, bueno, urgente. Y ahí entonces te ayudaba Es también cierto. a eso. Eran los cables de carácter urgente Claro, claro. que imponía que uno saque rápido y lea rápido. Exactamente. Porque era el último Y momento. teníamos incluso un micrófono que era una suerte de estudio 2, ahí al lado de la Teletipo, cuando si había cuestión urgente, se leía ya directamente allí. Recuerdo que Getúlio Vargas tenía una habilidad tremenda que de repente allí, mientras iba saliendo, iba leyendo, mientras todavía no salió toda la información, porque Sí. tenía que sacar la hoja allí. Cierto. Y bueno, y tenía esa Porque la habilidad bueno, sala para llegar, no sé si en materia de primicia, pero adelantarse a la jugada. La sala de Teletipo tenía un micrófono también. Tenía un micrófono, Para hacer exactamente, eso que un vos micrófono, decís. pero por eso es que a veces de repente como se escuchaba el ruido de fondo del ruido de la Teletipo, ¿verdad? Claro, por eso le daba más emoción también. Exactamente, sí. Pero qué increíble. Y está esa etapa en que yo justamente me reincorporo al grupo, donde venimos con Mabel Renfel y otros a hacer los programas nuevos. Claro. Somos mucho más que dos, Contra Viento y Marea. Claro. Una renovación. Una apuesta importante. Sí, una etapa muy Claro. linda, donde la radio recobra ya con Estela Riveros como directora. Exactamente, Estela y Alberto su hermano, lógicamente. Y era una apuesta también donde de repente se daba, yo creo que marcamos pauta en eso, Mario, y después también otras emisoras las copiaron. El tema de que gente como vos que estaba ligada directamente a la frecuencia modulada se acopla a la AM. Claro, sí. Y mi comadre Renfel hace radio por primera vez. Exactamente, claro, sí, ella siempre fue una mujer de diario, ¿verdad? Sí, Conocida ella fue una en el gran diario periodista de Colón. diario siempre. Y bueno, siempre se hacen la primera. Bueno, fue una innovación que creo que tuvo éxito. ¿eh? Sí, funcionó muy bien. Mabel se quedó mucho más tiempo que yo. Yo Sí. me fui de vuelta a la FM, que es mi hábitat natural, pero ella hasta hoy es una gran referente de la radiofonía paraguaya, ¿no? Es curioso cómo también esta radio y estos medios han sido escuela y siguen siendo escuela. Acá pasaron desde Héctor Riveros hasta, voy diciendo nombre al azar, ¿verdad?
hasta nuestro querido Javier Sánchez, creo que Aníbal Espínola también, Aníbal Espínola muchos también, que años. está hoy en día en Canal 9. Sí, fue una escuela. Carlos Troche también estuvo con nosotros. Carlos Troche, claro, mucho tiempo leyendo. María Teresa López. María Teresa López creo que fue, incluso ella fue pionera en cuanto a cronistas femeninas. Cuando yo llegué acá había muy pocos cronistas, los cronistas eran todos varones. Estoy hablando de Valle Argüello, de Alfonso, Tony León, todos los demás compañeros. También nuestro amigo Román, Víctor Román, me tengo que acordar de eso. Víctor Román, que tenía esa peculiaridad, él trabajando en radios. A la mañana está en Ñonotí y a la noche venía acá a Radio 1 de Marzo. No había esa cuestión de problema de exclusividad. A ver, hacía de las dos formas. Quiero seguir repasando nombres. Sí. ¿Con el Oso Com llegaste a trabajar? Gustavo Con, exactamente, llegué a trabajar porque él también tuvo su espacio deportivo acá. En deportes amateur y bueno, compartimos realmente mucho con él, no solamente jornadas deportivas, sino también jornadas sociales. Yo, incluso después que él salió de esta emisora, me tenía tanto aprecio que cuando estuvo en Canal 100 y después fue incluso a otra emisora allá en la zona de Itapunta, me invitaba los miércoles para ir a devorar unas cuantas pizzas que él, eran sus auspiciantes, ¿verdad? Y siempre me tenía en alta estima y bueno, Faría, que era su productor, Antonio Faría, me llamaba, mira, el oso te convoca, me decía, cariñosamente me decía, Melilleni. El Oso Con, Gustavo Con, le ponía apodo a todos sus... Sí, yo era Ferreiro Ferreira para... Ahí está, Ferro era Sulaimán Ferro, por ejemplo. Sulaimán y a mí, como tenía el mismo nombre que el tenista brasileño, entonces yo quedé como Fernando Melilleni. Hay gente que me dice Melilleni. Melilleni. Sí. Mira vos, ¿y el equipo siempre estaba País Ramírez? País Ramírez, que era justamente uno de los comentaristas de básquetbol. Estuvo también Antonio Faría en la coordinación. José Noguera también formó parte de ya fallecido también. ¿Cierto? El amigo. Martín Aedo. Y Martín Aedo Valdés, exactamente. No, Martín Aedo, perdón. Sí. Que recuerdo, Martín Aedo tiene una historia porque fue el autor del gol con el que la última vez Radio 1 de Marzo conquistó un título en el torneo del Círculo de Periodistas Deportivos, que estoy hablando de la década del 2000 en el Sajonia. No te puedo Él fue el autor de ese único gol con el cual histórico. salimos campeones y nunca más volvimos a reverdecer laureles. Un recuerdo para la familia Martín Aedo, que lo queremos tanto y se nos fue muy temprano. Sí, automovilismo. Beto Rodríguez. Beto Rodríguez fue lógicamente el pionero durante mucho tiempo acá, pero vamos a recordar que antes de Beto Rodríguez también, lógicamente, Juan Ángel Gómez era también uno de los en el automovilismo y hacían la cobertura de los rally del Chaco. Después tomó Beto Rodríguez también su fallecido hermano José Rodríguez. Lo llevó a acompañar y lógicamente también después Gustavo Con. Pasaron también otros compañeros como Lucho María Ruiz Díaz, que también hacía automovilismo. Una pasión también que en cualquier momento puede retornar a la media cadena. Sí, de hecho el rally ya estuvimos, ¿verdad? Cuando retornó después de la pandemia, pero antes se transmitía todos los Super Prime. Exactamente. Era la época donde había muchos sponsors y realmente se cubría con toda la tecnología habida y por haber, Mario. Y era una aventura porque llevábamos carpa, teníamos que estar en lugares de repente así... medio peligrosos. Llegué a conocer, por ejemplo, en mi visita al Chaco me gustó, por ejemplo, ir a la zona de Ondra, donde uno podía ver incluso de trincheras. Eso era algo interesante, o sea, y uno tenía ese amor por el Chaco porque lo conoció gracias al Rally del Chaco. Ahí hay un nombre que nos olvidamos, que es fundamental, el doctor Víctor Caballero Cocuesta. Víctor Caballero Cocuesta, que era, a él le nominamos el buque insignia de las transmisiones de los rallies, porque él ya iba una semana antes, se afincaba él se instalaba en uno de los cuarteles de Mariscal Estigarribia. Y de allí, lógicamente, mientras todavía no se colocaban los equipos, él hacía el contacto a través de los teléfonos de los cuarteles. Claro. Y siempre, lógicamente, había que agradecer al comandante de turno, ¿verdad? Pero él era uno de los adelantados porque él tenía su función en el Poder Judicial, pero siempre se le ingeniaba para conseguir el permiso de estar allá. Y el famoso grito o llamado de aquí Mariscal, fue una marca registrada de él. Aquí Mariscal y Coche a la Vista. Coche a la Vista, exactamente. Qué increíble, claro. Un saludo también para Víctor. En esta materia, por ejemplo, yo habré hecho 10 o 12 años de rally, pero el que tiene mayor presencia en materia de cultura acá es Hugo Cáceres. Hugo Cáceres. Sí, él siempre se acuerda cuál fue su primer rally y cuál fue el último. Que sigue teniendo su programa de madrugada. A la madrugada está los sábados de 4 a 6 con La Ley y el Orden. Sí, y claro, sí, lo escucho siempre. Después quiero hablar un poco de algunos administradores y directores, porque esas son personas que la gente no conoce, pero que fueron muy importantes. Qué sé yo, me acuerdo de Guerrero, por ejemplo. Ángel Guerrero, que todavía incluso tenemos contacto con él, porque tenemos un grupo de ex Radio 1 de Marzo, donde están todos los compañeros, ¿verdad? Nayo Caballero. Nayo Caballero, que hoy es gerente del Estadio Defensores del Chaco, que fue nuestro administrador también. Marta de Nielsen. Marta de Nielsen también, exactamente, en mi época.
A ver un poquito, Mirna Alfonso, que hasta ahora sigue con nosotros. Mirna, también, la esposa de Oscar Benítez. La esposa de Oscar. Nosotros trajimos a Dolly de Canal 100, la incorporamos al equipo. La Dolly. Sí. Bueno, y mira, gente muy importante a fin de mes. A fin de mes, sí. Que eran siempre, se les saludaba incluso a fin de mes, ¿verdad? ¿Qué tal, cómo está? Como Sí. uno se preocupaba, ¿verdad? Pero sí, era importante eso. Te cuento otra anécdota, Mario. A ver. Nosotros, los funcionarios de la radio, teníamos un carnet que nos daba derecho a mitad de precio en la consumición en el Caracol. Y teníamos, mira que el Caracol era un club caro, ¿verdad? Claro. Pero nosotros los funcionarios teníamos, en la tarjetita decía Club Members. Sí, 50%. 50%. Después vos en la administración veías, o tenías que regular, ¿verdad? Lo Claro. que consumías allí o lo que Se o te lo que descontaba comías. a fin de mes. Se te descontaba a fin de mes por la administración, pero era un lujo que nos pegábamos, no siendo socios de un club tan caro en la época, podíamos de repente ingresar para escuchar música. Yo llegué a cobrar como disjockey en varios boliches menos 8.000 guaraníes. Menos 8.000 porque ya había guaraníes. pasado mi límite Claro, y había pasado el el sobregiro claro. yo tenía que pagarle. Bueno, cosas que pasaban en esa época hermosa que vivimos todos y que hoy recuperamos con Fernando Mongelós, nuestro invitado especial. Un lujo, un gusto, una charla casi de salón, de café, que queremos compartir con ustedes para contarles nuestra historia, la historia de la mega cadena de comunicación. Ya volvemos. Fernando Mongelós Barbao es nuestro querido compañero Fernandito, le dicen los muchachos que ya es un hombre grande y maduro, pero es un poco el alma nuestra acá porque además contagia ese espíritu que hay que tener en los medios. Acá, Fernando, no hay feriados, no hay día malo, siempre hay que estar al pie del cañón. Claro, yo tengo una anécdota, Mario, cuando comencé a trabajar acá y bueno, pensé que era todo normal como otro trabajo. Y me decía, no, mira, acá para nosotros no hay feriado, me decía. Sí. Y Tulio Rúa vine de repente, ¿verdad? Y bueno, ahí aprendí, pero bueno, nos fuimos acostumbrando. Y bueno, me parece que de repente uno parece que si no está en el trabajo de acá de los medios de comunicación, de repente se enferma, parece que está fuera mucho tiempo. Así que Claro. de repente a veces incluso las vacaciones resultan largas. Sí, tus vacaciones son largas por tu antigüedad y sin embargo siempre volvés antes. Pero sí, eso habla del amor a un oficio y también me imagino que te pasa igual que a mí, Fernando. Hemos aprendido tanto estando acá, personalidades, políticos, deportistas, figuras del arte, la cultura. Hemos visto de todo en estas cabinas. Claro, convivimos con todo porque realmente acá pasaron programas de diversa índole, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de programas económicos, a veces espacios comprados Sí. que eran ocupados por algunos profesionales del área y vos aprendías también de eso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, vos sos fanático del programa de Jorge Rubiani. Exactamente, por claro, ejemplo. yo no me pierdo, si la no la oscuridad de la noche, uno aprende tantas cosas de repente, Sí. historia, por ejemplo, de las letras de una música, de las cuestiones históricas, las cuestiones de urbanidad, que vos sabés que en la quietud de la noche, en la tranquilidad de la noche, cuando uno no está acá, puede escucharla sin problema, porque acá la vorágine de repente hace que uno no pueda estar escuchando todo lo que ocurre en el día en la radio, y de repente uno va, yo soy fanático, incluso te comento, Mario, que hasta la hora de dormir, que me vence el sueño, estoy escuchando la radio, tengo una pequeña radio transistor en mi habitación, ¿verdad? En la mesita Y de ahí luz. escucho y de repente hablo un zapping también para ver qué está ocurriendo en otro medio. Y a veces hago lo mismo también en la televisión. Claro. Y de repente los compañeros me dicen, pero ¿qué hora es lo que está escuchando? Eso si vos ya... ¿No? Y de repente es ser radiomaníaco, como se dice, ¿verdad? Sí, que era una forma de ser. Nuestros padres fueron así también, Sí. ¿verdad? Eso aprendimos Claro. nuestros... Había gente que se dormía con la radio encendida, por ejemplo. Claro, y en el auto también Sí. el boletín informativo, el noticiero. Pero, a ver, de todas maneras, en todos estos años, Fernando, hemos visto también los cambios. El país tuvo momentos muy tensos, donde estuvo también 1 de marzo presente. ¿Te Por acordás, supuesto. por ejemplo, del marzo paraguayo? El ¿no? marzo paraguayo, estamos hablando de eso también, lógicamente, la azonada del 89, los distintos momentos de tensión política que se vivieron también, ya luego el golpe realmente, Sí. porque hubo cuestiones que han ocurrido en distintos momentos donde uno siempre le venía esa sombra de que podía haber nuevamente Claro. inestabilidad política, ¿verdad? Siempre ocurrió eso. De ¿verdad? hecho, todas las veces que se recuerda el 2 y 3 de febrero del 89, lo que se pasa en todas las Claro. radios son las grabaciones de 1 de Las marzo. grabaciones de 1 de marzo, que fue justamente la radio de la proclama. Y Exacto. antes había tanto temor, Mario, después del golpe del 89, que de repente uno veía algún movimiento de tanqueta o de tanque que tenía que ver con la movilización propia de un regimiento a un lugar, que las Fuerzas Armadas hacían comunicados. Comunicábamos que se va a Sí. mover, va a haber un desplazamiento, tal Claro. y tal cosa para tal ejercicio. Porque la gente tenía tanto miedo que haya nuevamente alguna suerte de desestabilización que
tenían que sacarse esos comunicados, esas declaraciones. Hemos cubierto las dos visitas papales La dos históricas. visitas papales, claro, la con de fuerte Juan Pablo presencia. II y la de Francisco, con cobertura también 24 horas. Exacto, fueron grandes Sí. coberturas. En realidad, se nos está acabando el tiempo, Fernando, pero hemos sido privilegiados de estar en este medio, tanto con la familia Riveros, primero con la familia Harrison ahora, que entienden que ellos son los propietarios, los que han puesto el capital, pero muchos de ustedes, sobre todo, son los que producen diariamente el fenómeno de la comunicación y aman profundamente esto. Exactamente, el capital humano es importante también en ese caso, Claro. Mario. Y bueno, y sobre todo nosotros, yo creo que, no sé si vos también, Mario, debemos sentirnos privilegiados de estar en un ambiente muy bueno de trabajo. Sí. Donde realmente nos llevamos bien con todos los compañeros. En mi caso, por ejemplo, a mí me dice, vos sos la suerte de embajador de la buena voluntad, porque me paso recorriendo todos los estamentos. Tenemos ahora el Canal Pro también acá. Claro. Tenemos cierto. más compañeros, ¿verdad? Estamos antes solo en la radio, después vinieron tantos otros medios acá en este edificio que, bueno, uno de tener 20, 30 compañeros ahora tiene 70. Bueno, Bueno, entonces pienso hay que estar bien con todos. Pienso en Cándido Campos, Sí. pienso en Ana Carmen Espinosa, tantas Claro. compañeras que no mencionamos, pero Sí. disculpen. Que nos disculpen porque si yo voy a mencionar todo lo que pasamos por acá, tengo que mencionar a 200 personas. Hay un por ahí. detalle final, Fernando. Sí, Muchas compañeras dicen que sos muy afectuoso con ellas, sí. pero el problema es que sos con todas igual. Exacto, con todo igual. No puede haber privilegio para nadie, porque si no voy a tener un lío tremendo, Mario. Y de repente los muchachos me dicen, mira, vos te pasás pidiendo colaboración y después te pasás regalando a la compañía. Entonces yo digo, ese es el subsidio caballeroso de los compañeros de la radio. Claro. Y yo le menciono a todos, o sea, yo soy el que bien lleva eso ofreciendo, pero en representación de todos los compañeros Muy bien. varones. O sea, nosotros subsidiamos que las chicas estén siempre bien atendidas. Chiche Corte siempre se queja de eso, pero Sí. igual. Llegaste a trabajar también con el papá de Chiche Corte. Con el Eduardo papá, exactamente, también. claro, Estuvo claro. por acá tanta gente. Por eso pedimos disculpas porque no vamos a mencionar a todos, pero sí. Eso creo en tu que- libro tenés que anotarlo después, Mario, que va a Vamos a ir ser a- cuántas personas pasaron por esta emisora. Ahora, para terminar, Fernando, ¿estás contento con tu elección de vida? ¿Esta fue la pasión de tu vida? Sí, creo que sí. Realmente, mira que yo me suele recordar a los compañeros de la escuela e incluso del colegio, que de repente yo hacía imitaciones del relato deportivo o comentaba algo, entonces parece que por ahí iba la mano con lo tuyo, ¿verdad? Y bueno, de repente surgió la posibilidad y cuando uno está en el medio se da cuenta y bueno, pasó el tiempo de repente, bueno, creo que sí, no puedo quejarme, Mario. Hincha de Nacional. Hincha y de Nacional, del Santos. Nacional Santos por una elección allá, aunque mi familia en Brasil, en San Pablo, son todos hinchas de Palmeiras, incluida mi mamá. Palmeirense. Pero yo soy hincha de Nacional fanático, papá me hizo fanático nacional, papá era hincha de Alambrada. No Eso es que- porque los Harrison sean no, Nacional. nada que ver. Desmentí eso. Mucha gente incluso dice, no, este está acomodado, no tiene nada que ver. Hay que decir igualmente que tuve también la suerte de ir a la final de la Copa Libertadores de América en Buenos Aires. Allí compartimos incluso con el finado Santiago Jiménez ahí en la gradería. O sea, le viste Así a tu que club jugando una exactamente, final. jugaron una final, bueno, mucha emoción obviamente de eso, pero hoy en día cuando va pasando el tiempo me vuelvo menos fanático y más criterioso. ¿Cuántos años tenés, Fernando? Yo tengo 54, nací en el 69. Bueno, Fernando El Mongelos. año que el hombre llegó a la luna. Mirá vos, tantas cosas pasaban en el año 69, Festival de Woodstock, El Hombre en la Luna, el mundo estaba cambiando y nacía Fernando Mongelos. Querido Fernando, la verdad que no nos alcanzó el tiempo, pero yo disfruté muchísimo igual. Gracias por venir. Un placer, Mario, y bueno, nos seguimos viendo nosotros todos los días acá en los pasillos. Fernando Mongelos es como parte del mobiliario de esta emisora, pero hoy lo sentamos un rato. Ven que él es siempre apurado, atropellado, porque tiene demasiadas cosas que contar y que hacer, pero así queríamos atraparlo, para que por lo menos en una hora nos cuente esta gran historia de este medio del cual todos nos sentimos orgullosos, la mega cadena de comunicación. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.